Muy bien, chavos. Bueno, ya nada más para redondear lo que estaba platicando al final. Resulta que la unidad de radianes, quizás está mal la forma en la que se los voy a comentar, pero prácticamente es una unidad que nos va a servir de relleno. ¿Por qué? Porque una vez que se multiplica de forma directa con otra unidad, pues prácticamente los radianes se pierden. Es lo que estaba comentando cuando veíamos lo de la fórmula para la velocidad. Ustedes vieron la fórmula de velocidad con respecto a la velocidad angular, cuando estuvieron trabajando con cinemática y también con un poco de dinámica. Entonces, ustedes tenían el dato de la velocidad angular y está dada en radianes sobre segundo normalmente. Y cuando multiplicaban por una distancia de cualquier naturaleza, sistema inglés o sistema internacional, el radián se pierde. Nos quedamos solamente con el valor de la unidad de distancia y con los segundos, que es la otra unidad con la que se cuenta al identificar la velocidad angular. Entonces, pues prácticamente, como les comento, nos termina sirviendo de relleno, como para apartar un espacio. A fin de cuentas, los radianes, como nosotros lo sabemos, son arcos que se van cubriendo cuando se está girando. En este caso, son parte del avance de la onda sonora. Pero finalmente nosotros vamos a identificar el avance de la onda sonora principalmente con la distancia, con la longitud de onda. Entonces, pues el valor de la velocidad angular expresada con radianes y segundos nos sirve como un paso intermedio para poder determinar nuestros valores. ¿Ok? Se debe principalmente a eso, para que quede concluida la explicación. Ahora, nada más, por favor, confírmenme que ya todos tienen copiado este problema y vamos a pasar al siguiente. Ya, ok, perfecto. Entonces, vamos a borrar esto. Ya tenemos el dato correspondiente. Los que estaban pendientes por entrar, ya entraron, ¿verdad? Yo solamente tengo a Ángel de Jesús en la sala de espera. Muy bien, entonces, bueno, continuando con esto, los problemas 3 y 4 nos van a servir solamente como una comprobación. Nos están dando valores para que nosotros podamos, los valores 2 y 3, los ejercicios 2 y 3 nos van a servir como comprobación para lo que es la velocidad del sonido en el agua y la velocidad del sonido en el aire. De estos, les voy a encargar que hagan el número 2 y el número 3 lo vamos a dejar, pues prácticamente ahí volando, ¿ok? Quedaría, digamos que para otra ocasión. Vamos a resolver el siguiente. Vamos a resolver el número 4. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la situación que nos están plasmando. Nos dicen, para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad de sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 watt sobre metro cuadrado, suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas direcciones. ¿Qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Entonces, aquí lo que nos están solicitando es precisamente la potencia. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con
con la siguiente situación y los datos que nos están proporcionando. Vamos a pasarnos al editor de ecuaciones y vamos a ver. Me dicen que la intensidad es igual o debe ser igual a 1 watt sobre metro cuadrado. Luego, la distancia que debe cubrirse son 20 metros. Y lo que nos piden es potencia. ¿Ok? Ahora, vamos a describir un poco la situación que nos están plasmando. Nosotros tenemos altavoces. Supongamos que este rectángulo nos representa un altavoz y va a estar totalmente al aire libre. Como nos dice aquí, la propagación de las ondas sonoras van a ser en todas direcciones. Entonces, la propagación debe ser de manera uniforme, de la siguiente forma. A partir de donde está el altavoz, nosotros vamos a tener esos 20 metros. Pues prácticamente van a ser abarcados a la redonda. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener esos 20 metros. Y como se propaga en todas direcciones, eso es lo que va a suceder. Pero, como lo comentamos, se va a propagar en todas direcciones. No solamente se va a propagar de manera horizontal, se va a propagar de forma que esos 20 metros también se van a cubrir hacia arriba. Y hacia todos los lados en las 3 dimensiones. ¿Eso qué implica? Que lo que esto va a abarcar, en lugar de ser un círculo como lo podríamos proponer en un inicio, va a terminar siendo mal dibujado, pero va a terminar siendo una semiesfera. ¿Esto qué es? Pues una semiesfera es la mitad de una esfera. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular aquí es el área de propagación. El área de propagación va a ser precisamente el cascarón que nosotros vamos a tener de una semiesfera con un radio de 20 metros. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es precisamente el área de esta semiesfera. Nos vamos a encontrar con que el área para una esfera, primero, para el cascarón de una esfera, lo podemos obtener de la siguiente manera.
Sería por... El área sería 4 veces. Esta fórmula la vamos a utilizar más adelante para lo que sería la propagación de la luz también. Primero, el área para un cascarón completo es igual a 4pi por radio al cuadrado. De esa manera nosotros, con esta fórmula, nosotros vamos a calcular el cascarón, el área del cascarón de una esfera completa. ¿Sí? Luego, si nosotros solamente estamos trabajando con media esfera, vamos a trabajar con la mitad de esto. ¿Esto qué significa? Que en lugar de 4, vamos a utilizar 2pi por radio cuadrado. Donde el radio, como ya lo comentaba, van a ser los 20 metros que nos están solicitando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos contemplando media esfera? ¿Ustedes por qué creen que lo estamos haciendo? ¿Por qué no contemplamos la esfera completa? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Porque el programa solo pide calcular la dispersión en el aire. Prácticamente esa sería la razón, así es. Nosotros vamos a considerar precisamente la dispersión en esta parte. Nuestro bafle está contemplado, apoyado hasta cierto punto sobre el suelo. Obviamente, en un concierto nosotros vamos a encontrarnos con que están sobre torres y todo eso, pero lo vamos a contemplar para darle una geometría más estable, colocado sobre el suelo. Entonces, al propagarse, no es lo mismo que se propague en lo que es el aire, que van a ser a donde estén los espectadores, que es a donde nosotros requerimos que llegue el sonido con esa uniformidad, a contemplar la parte del suelo. Pues obviamente, pues no contemplamos que nadie esté bajo suelo, escuchando un concierto, en este caso. Entonces, precisamente por esa cuestión, estamos considerando media esfera. Luego, vamos a calcular este valor. Vamos a tener 2pi por 20 metros al cuadrado. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a obtener en este caso? ¿Cuánto nos da aquí? 2513.27. Así es, 2513.27. ¿Qué serían? ¿Cuál sería la unidad? Radianes. ¿Es correcto? Radianes por metros o metros. Serían metros cuadrados. En este caso estamos calculando un área, nos va a dar en metros cuadrados. Ahora, la potencia. Si ustedes recuerdan, la intensidad está dada en términos generales por la potencia máxima. En este caso es lo que nosotros vamos a buscar.
entre el área. Entonces, para nosotros poder determinar la potencia, simplemente vamos a multiplicar la potencia, perdón, la intensidad por el área. En este caso, no vamos a tener gran cambio con respecto a lo que van a ser nuestros valores. ¿Por qué? Porque la intensidad es igual a 1 watt por metro cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por 2513.27. Aquí lo único que va a cambiar va a ser que las unidades se van a anular, los metros cuadrados, y nos vamos a quedar con watts. Entonces, nuestro resultado simplemente va a pasar con el valor que traía, 2513.27, en este caso, watts. ¿Ok? Ahora, en la práctica, nosotros tendríamos que compensar, si ustedes recuerdan, la situación de la pérdida de potencia. En su momento se habló de la potencia RMS, la potencia efectiva. Pues precisamente esta tendría que ser la potencia efectiva. Entonces, para que nosotros elijamos la potencia de los bafles, necesitamos una compensación. Calcular si acaso lo que podría ser la pérdida de potencia en un aparato de sonido. Nosotros, si ustedes recuerdan, podríamos considerar desde una pérdida del 20 hasta el 30% en lo que sería la potencia efectiva. Entonces, en base a eso, nosotros tendríamos que calcular la potencia suministrada para poder obtener esta potencia real. ¿Ok? Estamos hablando de algo así de unos 3000 watts probablemente para poder alcanzar estos niveles de potencia efectiva. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? Muy bien. Si hay alguna duda, con confianza, adelante. Y, por favor, cópienlo. Me confirman si ya lo tienen para pasar al último de los ejercicios. Ok. Muy bien, entonces, ya algunos de los compañeros están confirmando que ya lo tienen. Yo les sugiero ir haciendo las anotaciones con respecto a los criterios que se van considerando para que, cuando haya un repaso, pues, los terminen tomando en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro PDF para ver el último ejercicio. Aquí nos expresa la siguiente situación con respecto a lo que serían los tubos de sonido. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nos dice, en un día en el que la rapidez del sonido es de 345 metros sobre segundo, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado es 220 Hz. Inciso A, ¿qué longitud tiene el tubo? Inciso B, el segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. ¿Qué longitud tiene el tubo abierto? ¿Ok? Primero, nos están dando los datos velocidad y frecuencia para poder determinar el valor de la longitud de un tubo. Enseguida,
vamos a calcular el segundo sobretono. Vamos a ver con respecto a lo que es los niveles de frecuencias, a qué corresponde en un tubo cerrado, y luego lo vamos a comparar con el tercer armónico de un tubo abierto. También lo vamos a ver en condiciones de frecuencia, ¿ok? Entonces, vamos a tomar los datos que nos están dando y los vamos a plasmar en nuestra, primero nuestro planteamiento. Tenemos que la velocidad es igual a 345 metros sobre segundo. Enseguida me dice que la frecuencia, la frecuencia es igual a 220 Hertz. ¿Ok? Ahora, si nosotros recordamos lo correspondiente a las fórmulas para los tubos cerrados y los tubos abiertos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos dicen que el primero es un tubo cerrado. ¿Ok? Entonces, para un tubo cerrado, nosotros tenemos que la frecuencia original, la frecuencia 1, es igual a la velocidad normalmente esto está expresado como n por velocidad para un tubo cerrado entre 4L, donde n nos va a indicar el tono o sobretono. La velocidad, pues obviamente es la velocidad del sonido. El 4 es el comparativo o el ajuste para el tubo cerrado y L es la longitud del tubo. Ahora, como estamos con la frecuencia original, N va a valer 1. Por lo tanto, nuestra frecuencia va a quedar expresada como velocidad entre 4L. Ahora, lo que nos piden primero es la longitud del tubo. Entonces, vamos a hacer un despeje. La longitud está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y la frecuencia está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, la longitud va a ser igual a la velocidad entre 4 veces la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿aquí cómo quedaría? Pues solamente vamos a sustituir. Tenemos que la velocidad es de 345 metros sobre segundo. Y vamos a multiplicar por la frecuencia que nos están dando de 220 Hz. ¿Ok? Para esto, ¿cuál sería nuestro resultado? Sale 0.39 Inge. 0. Le vamos a poner el último número. Enseguida, después de este 2, aparece un 0. Entonces, lo podemos colocar. Esta sería la longitud original de nuestro tubo cerrado. ¿Ok? Es correcto. El dato que nos están dando es el correcto. Entonces, ese sería el primer inciso. Ahora, nos habla con respecto, primero, al segundo sobretono.
vamos a tener lo siguiente. Cuando me hablan de un sobretono, me están hablando de los niveles impares de nuestras frecuencias. Nosotros vamos a tener, en este caso, para lo que es n. Cuando tengo n igual a 1, yo tengo la frecuencia original. ¿Ok? Cuando tengo n igual a 2, tengo el segundo armónico. ¿Ok? Si tengo n igual a 3, en este caso, yo voy a tener el tercer armónico, pero también voy a tener el primer sobretono. ¿Sí? De esa manera nosotros los vamos a ir encontrando. Cuando tengo n igual a 4, voy a tener el cuarto armónico. Y cuando tengo n igual a 5, tengo el quinto armónico. Pero también tengo el segundo sobretono. ¿Ok? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a hacer la comparativa. Primero, me dicen en el problema. Inciso B. El segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. Entonces, si me están pidiendo el segundo sobretono, n va a valer ¿cuánto? Cinco. Efectivamente, tendría que valer 5. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a trabajarlo. Vamos a tener, obviamente, que la frecuencia es igual a como lo manejamos aquí. Y esto, al ser sustituido, nos va a quedar de esta manera. ¿Ok? ¿Cuál sería el valor para esto? Nosotros ya tenemos todos los valores. Tenemos el valor de la velocidad del sonido para esta situación. 4 ya sabemos que es el valor relacionado a los tubos cerrados. Y tenemos, perdón, 0.392 metros para lo que es la longitud. ¿Cuánto nos daría aquí?
670.07. ¿Sí? Déjame ver. Ah, no, perdón, es 1100.12. Exacto. Así es, serían 1100.12 Hz. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a comparar con lo que sería la frecuencia para un tubo abierto. Ahora, para el tubo abierto, si nosotros recordamos, la fórmula cambia. En lugar de tener dividido entre 4, lo vamos a tener dividido entre 2. Y como estamos hablando, nos decía, a ver, vamos a ver con cuánto lo estamos comparando. Nos dice el tercer armónico. Entonces, N la vamos a considerar como 3. ¿Ok? Si nos está hablando del tercer armónico, N debe ser 3. Ahora, nos está pidiendo la longitud. Nuevamente vamos a tener que realizar el despeje. La longitud está dividiendo, pasa multiplicando, y la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la longitud nos va a quedar de la siguiente manera. Van a ser 3 veces la velocidad del sonido entre 2 veces la frecuencia. Ahora, la frecuencia que vamos a utilizar es la que estamos comparando, la de 1100.12. Entonces, vamos a sustituir. Nos dice aquí, vamos a tener 3 por la velocidad del sonido entre 2 por la frecuencia que acabamos de calcular, porque es la que nos están pidiendo utilizar como referencia. Entonces, de aquí nosotros vamos a obtener la longitud del tubo abierto, al menos la que le corresponde. Sale .470 Inge. Así es. Y esto sería en metros. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Este sería, obviamente, el resultado del inciso B. ¿Qué era lo que nos estaban solicitando? La longitud de ese tubo abierto. Y es la que estamos calculando aquí. 0.47. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentarios, observaciones? Ok, entonces, bueno, si no hay dudas, por favor, copien todo el problema y lo dejaríamos hasta aquí al día de hoy. El día de mañana vamos a tener, bueno, vamos a verificar la presentación del módulo número 5 y su correspondiente actividad. Vamos a ver lo que son las interferencias en ondas sonoras, el efecto Doppler y lo que es las ondas de choque. ¿Ok? Ya prácticamente nos estaríamos emparejando con los otros grupos. Esta semana con el otro grupo, o con los otros grupos, yo estoy atacando lo que sería el inicio del tema de la luz.
con el tema de mañana, nosotros vamos a cerrar lo que sería el sonido. Y para la siguiente semana ya nos estaríamos emparejando con respecto a lo que es la luz, ¿ok? Sí, que ¿Dudas? ¿Ya tienen todo el problema? ¿O lo muevo para algún lado? Inge, respecto a las tareas, ¿las tenemos que subir a la plataforma las que faltan o las enviamos a su correo otra vez? Miren, algunos de los compañeros me estaban comentando que la plataforma se los estaba permitiendo, entonces, por favor, si se los permite la plataforma, súbanlas a la plataforma. Y ya yo ahí tengo la oportunidad de bajarlos ya concentrados. Si no les da chance de subirlos a la plataforma, mándenmelos al correo, por favor. No nos cerramos ante ningún detalle. Ok, Inge, gracias. Órale, pues. Entonces, me confirman si ya lo tienen, quedaríamos hasta aquí con respecto al día de hoy. Algo que ustedes, bueno, deben tomar muy en cuenta es la tabla que generamos aquí con respecto a los armónicos y los sobretonos. Ok, por cualquier situación, ténganla a la mano para que pues ya sepan cómo referirse a estas cuestiones. Con respecto a eso, Víctor, solamente indiquen cuál es la actividad que están enviando y de preferencia nombre y grupo. Con respecto a matrícula u otra situación ya no es necesario, pero sí, indiquen por favor su nombre, el grupo y cuál es la actividad que están enviando. Para que también pueda identificar en caso de que me lo manden al correo. Si lo suben a la plataforma, como la plataforma los agrupa, ahí no tengo gran problema, solamente con que le pusieran nombre, hasta ahí no tenemos problema. Ya el grupo ya queda agrupado, la actividad igual queda agrupada, si es en la plataforma. Pero si es en el correo, sí tendría que ser más específico. Como les decía, nombre, grupo y la actividad que están enviando. Si me envían el trabajo por correo. Si me lo envían o lo suben a la plataforma, simplemente con que le pongan su nombre completo. ¿No hay de qué?